bienvenidos a su nueva emisión de Pasión Lectora, mi querido Horacio, Carmelita. Muy buenos días. Buenos días. Estamos Buenos días. en la Infoteca Alejandro Dávila Flores y siempre contentos de recibir a la directora de la Infoteca de la Salud, Carmelita. Gracias. Mi querido Horacio, ¿qué nos traes? Bueno, pues buenos días a mis compañeros y buenos días a quienes nos hacen favor de vernos y escucharnos, y Maribel, que nos echa la mano mucho con la parte técnica. Bueno, hoy quiero hablarles de un libro muy interesante. Yo tengo la teoría, y la debes de compartir tú, Gerardo y Carmelita, de que los escritores sí hay algunos muy cuadraditos y lo que quieren es hacer una buena historia, que se venda, que volverme rico con ella, que pegue, hacer una saga, lo que sea. Y hay otros escritores que tienen una agenda mucho más ambiciosa y un intelecto mucho más profundo que lo que aparece en sus trabajos. El caso de los hijos de la diosa Huracán, para continuar con la tendencia que hemos estado manejando en estos meses de tormentas y huracanes. Los hijos de la diosa Huracán es un libro de Daina Chaviano. Daina es una escritora cubana de la cual ya hemos platicado aquí en Pasión Lectora. Platicamos de su libro buenísimo también, ¿cómo era? Hombre, hembra, hambre, que habla sobre la realidad de Cuba en términos muy locales, no la apreciación de fuera, ni política, ni la crítica, sino lo que viven allá en la isla. El caso de los hijos de la diosa Huracán, a mí me parece más que una novela, que lo es, y más que un gancho para vender libros con una historia muy atractiva, porque sí lo es, tiene algo de romance, tiene mucho de historia, tiene mucho de policíaco, intriga, tiene muchos elementos para una obra literaria atractiva, pero creo que su inmenso valor, radica en un rescate de la cultura taína. Si ustedes recuerdan, los taínos fueron el primer grupo indígena con el que el explorador Cristóbal Colón entró en contacto, y los conquistadores ya fueron los primeros pueblos originarios que conocieron. Y obvio, típico desprecio eurocéntrico, como se dice ahora, los vieron desnudos, que era la única manera de andar en las Antillas en verano, y pues, andar cubierto con una armadura y con sedas y con terciopelos era una torpeza. Sí, un despropósito. Y incluso los párrocos, los sacerdotes con sus sotanas de capucha a pie, no era manera de andar. Y los indígenas, muy adaptados a su medio, andaban o desnudos o con las mínimas prendas, un taparrabo cuando mucho. Entonces, ese choque cultural, ese conocimiento inicial con los taínos, a mí siempre me ha llamado la atención. En lo personal, cuando hacíamos una etapa de la publicación de la palabra del día aquí en la Infoteca, me encontré un diccionario taíno-español y estuvimos reproduciendo muchísimas palabras del taíno, que prácticamente uno había pensado yo que estaba totalmente extinta la cultura y los genes, porque los acabaron como los españoles, como los iboneyes, como los caribes, como otras pues etnias que había en las islas y en la parte costera, también aquí en México. Los taínos, resulta que Daina se puso a investigar
pues necesito elementos para ambientar mi novela, porque tiene dos épocas la novela. Una es en la era contemporánea, donde pues Nueva York, Miami, las investigaciones, la personaje principal, Alicia, ella es grafóloga, a mí se me hace una disciplina muy curiosa, muy interesante. O sea, tiene su parte contemporánea muy llamativa, pero también nos remonta a la era en la que ya se habían asentado los españoles en Cuba. Por cierto, de esas cosas que me deja a mí este libro, nunca había yo tenido la duda, bueno, ¿y qué quiere decir Cuba? Y Cuba, en lengua taína, quiere decir el centro, y quiere decir el lugar, y quiere decir el lugar de nosotros. Eso es lo que quiere decir Cuba. Uno, toda la vida hemos escuchado hablar de Cuba, y Cuba sin buscar que tiene un significado en una lengua muy particular. Por ejemplo, también otra palabra que me llamó la atención, los siboneyes. Los siboneyes, como muchas otras culturas, son la gente, pero la gente de piedra. Y aún los taínos, así lo plantea la autora, los despreciaban, porque pues los siboneyes viven en cuevas. Vivían en cuevas cuando otras tribus ya construían sus casas con palma y con adobe y con lo que fuera. No, los siboneyes vivían en cuevas, porque ¿para qué andar construyendo lo que ya está ahí, en primer lugar? Y siboneyes sería algo así como la gente de piedra que aprovechaba lo que había en la naturaleza, pero además con un respeto muy superior a cualquier cosa que tengamos en la actualidad de ecología y de medio ambiente. No, era una integración cultural, religiosa, espiritual, con la tierra y con el agua y con el ambiente y con los huracanes, porque por eso se llama el libro Los hijos de la diosa huracán. Es muy de llamar la atención. Y volviendo a los taínos, resulta que Daína se encontró con que no había libros, no había estudios, no había literatura, no había investigación, no había prácticamente nada de material ni literario, ni académico, ni histórico, ni documental, prácticamente nada. Hablo de Cuba, hablo de España, hablo de... porque llegaron y arrasaron, no andaba por ahí un Carlos Manuel Valdés, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué se llevaron estos? ¿Y por qué trajeron aquellos? No había esas cosas muy al principio. Ya cuando empezó a llegar, ya se los habían acabado. A los taínos, y a los siboneyes, y a los caribes, y a prácticamente todas las etnias. Sin embargo, ella se puso a tratar de reconstruir la cosmogonía de los taínos, que, por cierto, les digo que es una autora con una profundidad de miras tremenda. Hace una comparación entre la divina Trinidad de los cristianos y la Trinidad de los taínos. Y lo que aquí en la cristiandad ha sido personas del sexo masculino, si es que se puede decir así, en la cultura taína eran personajes del sexo femenino. O sea, las diosas de la cultura taína eran muy cercanas a la gente. Por supuesto, había una que era la madre, pues sí, la madre universal, así le llama, y estaba también una diosa que podríamos llamarle mala, en cuanto que ella era la de los huracanes, la del mal genio, la de los vientos, la de las lluvias, las tempestades, y había todavía otra, la buena.
y que no, pues mira, sí, vamos a calmarnos, y reconstrucción, la vida, la maternidad. Y entonces, entre esta mezcla de un equilibrio que sería la madre y la parte mala y la parte buena, nos ofrece una perspectiva de interpretación de la trilogía, o de la, no, de la Trinidad, no trilogía, de la Trinidad, eh, que al menos yo nunca le he visto a la cristiandad. Aquí son tres personas no, pues sí, bueno, pero carece de lógica. Y acá, con los taínos, si algo tiene, es un cierto sentido lógico, muy, muy interesante. Yo no sé hasta qué punto se ha inventado y hasta qué punto se ha documentado con los pocos elementos que hay académicos, documentales de la época, pero el planteamiento es muy interesante. Y finalmente la historia radica en que hay mucho de rescatable de los taínos y de los iboneyes todavía en la genética de los cubanos, porque como solía pasar y como sigue pasando, había pues el intercambio genético, el apareamiento forzado o voluntario, y nacían niños con genes tanto españoles como criollos como de los nativos, y se han ido perpetuando. Entonces tiene una gran vitalidad esta novela, Los hijos de la diosa huracán, en cuanto a que no da por perdido nada. Y además, un plus de esta novela que la hace terriblemente contemporánea es que la sitúa en el momento en que ya cayó el régimen dictatorial del Partido Comunista Cubano, y están en la etapa de reconstrucción cultural, y están en la etapa de elecciones, y hay las tendencias de que no, es que hay que regresar al comunismo, y hay las tendencias de hay que rescatar lo originario, y hay otra más capitalista. Entonces, en ese equilibrio de opciones que manejan allí, está el trasfondo de, bueno, eventualmente las cosas van a cambiar en Cuba. Su historia, que se da a lo largo de 500 años, entre la conquista, 1500, y la época contemporánea, a pesar de que la dictadura cubana ha sido larga, no representa gran cosa dentro de la vida de la isla y de los isleños. Entonces, hace un tendido de puentes de, bueno, ¿qué va a pasar y qué es lo que debería pasar? Y lo que debería pasar es que rescataran aquello que Cuba tiene de originario, y que 500 años de opresión, primero española, luego norteamericana y luego comunista, han intentado borrar. Y sin embargo, las curanderas, las hierbas, la cosmogonía, el rezarle a ciertos dioses, la superposición de los dioses cristianos sobre los dioses sí, ancestrales. Bueno, esos son africanos, pero están todavía los taínos. No me había atrevido a mencionar los nombres porque son muy complicados, pero por ejemplo, las diosas Guabansex es la diosa taína del caos y de los huracanes, y Guanaboina es la diosa del buen tiempo, y Atabey es la madre universal de los taínos, y que ella identifica, y algunos estudiosos ya historiadores, como que es la representación de la Virgen de la Caridad del Cobre, la imagen cristiana más venerada en Cuba. Resulta que es la representación de Atabey,
la madre buena, la madre intelectual, la que los calma a todos, y realmente tiene mucha, pues hay mucho fervor hacia esta deidad. Entonces, es un libro soberbio desde distintos puntos de vista. A ti que te gusta el romance, el policíaco, la parte histórica, pero sobre todo pensemos en el rescate de la primera cultura que entró en contacto con los españoles y que muy inteligentemente se metió abajo. Los únicos que no lo veían eran los gobernantes y los curas, que creían, no, pues es que sí está rezando, sí, pero está rezándole a otro. Entonces, ahí la tienen, la vamos a colgar en la plataforma. Sigan ustedes la carrera de Daina Chaviano. Ella comenzó como una excelente escritora de ciencia ficción, que fue como yo entré en contacto con ella, pero sus apreciaciones culturales y de lo que es la vida contemporánea y sobre todo del rescate de la vida y de lo que es Cuba fuera de la grilla, son muy valiosas. Muy interesante. La verdad, sí. Hay un libro que se llama Informe contra mí mismo, de Eliseo Alberto, en el que habla justamente, es una crítica que hace Eliseo Alberto al régimen cubano, escrito en Cuba, lo cual es muy peligroso porque no es lo mismo irte a Florida y desde Florida decir lo que se quiere decir sobre Cuba, a permanecer en Cuba y ahí decir todo lo que se quiere decir. Eliseo Alberto es un escritor, hijo de Eliseo Diego, un poeta extraordinario, y Eliseo Alberto tiene esta novela testimonial, digamos, justamente sobre Cuba, y es interesante cómo la historia de Cuba ha sido una de las más tristes, por decirlo menos, desde 1500, teniendo una cultura propia. Los taínos y los siboneyes, como son diezmados, les imponen a los negros africanos de Ghana, de Costa de Marfil, con toda su cultura. Y luego hay una de las peores, bueno, no de las peores, porque los humanos somos especialistas en ser sanguinarios, ¿no? Pero un pasaje terrible que está contado por Carlos Manuel Valdés, ya que lo citaste, Horacio, y por Hernán Venegas, un libro del cual hemos hablado aquí antes, que se llama La Ruta del Horror, y cómo se hacían estas redadas para levantar a los nómadas del septentrión, o sea, chichimecas, apaches, los que se dejaran, para subirlos a barcos en las peores condiciones. Redilas es un tour por el Caribe, Redilas es para bajarlos como esclavos en las Antillas, en el Caribe, en Cuba, en Dominicana, en Haití, donde se compraran. Y cómo se mezcla la sangre de los taínos, de los siboney, de los negros, de los españoles, portugueses, que venían a violar a las mujeres en Cuba, más la sangre de los nómadas, que nosotros tenemos sangre nómada, de los chichimecas, de la gran chichimeca, y después fue convertido en el prostíbulo durante la primera mitad del siglo XX, en el prostíbulo de Estados Unidos, y que después entra la Revolución Cubana con esta decisión unipersonal absolutamente de Estados Unidos de bloquear. Entonces Cuba tiene 67 años de estar bloqueada. No sabemos cómo puede ser el comunismo. No lo sabemos porque lo que tenemos de comunismo en este momento es a través de la gran vocería estadounidense, que tiene bloqueado a la isla. Y entonces, ¿es bueno el comunismo, el malo el comunismo? No, en Cuba, exclusivamente en Cuba, no me voy a meter ni en China ni en Rusia. En Cuba no lo sabemos porque ha estado con este bloqueo. En realidad, esta novela que propones debe ser sumamente interesante, porque es una visión seria, como lo estás proponiendo, mi querido Horacio,
de un hecho, de un laboratorio genético, cultural, histórico, de cosmogonías. Imagínense, llegan los africanos con la cultura yoruba, pero además están los taínos, como lo estoy diciendo, pero además bien, van los nómadas del desierto con toda su cultura, y la cultura de los nómadas la podemos ver aquí ¿cómo se llama? Ay, se me fue. En General Cepeda. En Colorado, por ahí. Sí, en Colorado. ¿Cómo se llama los petroglifos que están se me va el nombre? Narigua. En Narigua. Cuba es un crisol, un enorme crisol genético, cultural. Esa es una extraordinaria recomendación. Muchas gracias. Sí, señal de que todo se puede, sorprendentemente. Sorprendentemente, así es. Carmelita, perdón, No. sigo robándome tiempo. No, adelante. Y bueno, curiosamente, ahora no voy a hablar de una novela romántica. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué llegó este libro a mis manos en estas vacaciones, que la verdad sí tuve que recurrir a la novela romántica porque terminó siendo una lectura muy bueno, sé que existen más densas, pero no es mi género favorito. Sin embargo, sí reconozco que esta novela de Karina Sáenz Borgo, la hija de la española, es una lectura que también nos habla de un abismo de otro país de aquí, de esta parte del continente americano, que es y no es, porque realmente nunca se lee la palabra Venezuela en el libro, pero todos sabemos que es que ahí se desarrolla. Pero dice Caracas. Dice Caracas. Bueno, no, en el libro no, la versión de Netflix sí, porque ya está la película en Netflix. Es una película. Es una película. Es película. Entonces ahí es donde te das cuenta que la historia pues se desarrolla en este país que existe, pero que también les ha ido como en feria. Que uno nos explica cómo el segundo depósito de petróleo más grande de la Tierra tenga un país tan pobre, y no seamos como los Emiratos Árabes, que tienen todo el power del mundo, claro. Bueno, esta es una novela, como les digo, Karina Sáenz Borgo es venezolana, no vive en Venezuela desde hace muchos años, es periodista y creo si no lo leí mal o no recuerdo mal, está radicando en España. Y sí dice que la parte que se lee aquí pues es una ficción que tiene, como habíamos mencionado en otras, ¿verdad?, de telón de fondo pues una realidad que viene sucediendo. Yo le calculo que este libro, la época en la que se habla, porque tampoco se habla de un año en particular exacto, son como de los 90s, cuando empieza toda esta situación política de guerrillas y todo como mucho más intenso. Entonces, se siente, a pesar de ser una novela ficcionada, se siente como muy real. Y la verdad, sí, yo digo, a mí sí me estresó. Le comentaba ahorita a Horacio de una dinámica que estoy preparando y le digo, si a este libro yo le dijera cómo es o si lo pudiera trasladar a una persona, es como muy intenso y es muy doloroso porque pues nos narra una historia muy áspera donde todo mundo lucha por sobrevivir. Entonces es como muy, muy denso, muy estresante, tensionante, que la vida cotidiana no sabes qué te depara el minuto siguiente y donde tu casa ya no es un lugar seguro, cuando se supone que tu casa pues es eso, ¿no? Tu lugar más seguro en el mundo, digámoslo de alguna manera, ¿no? Decía García Lorca, porque yo ya no soy yo, ni esta casa es ya mi casa. Esa es la novela. Así es. Entonces aquí las circunstancias que se van presentando, donde el personaje principal, hija de una maestra jubilada, que su madre muere, y al morir ella, pues se queda completamente sola. Ella no tenía más hermanos, parientes, nada. Su esposo ya había sido también asesinado por todos estos terrores de la guerra. Era periodista, entonces en una
de estas visitas que hacen a los lugares donde hay guerra, pues ahí queda el marido. Entonces la mujer está completamente sola, y un día regresando de donde acaban de enterrar a su madre, pues encuentra que ya no tiene casa, que su casa ya había sido tomada por un grupo de mujeres, precisamente lideradas por un personaje que se llama la Mariscala, donde pues le hacen perder todo. Ella, en su desesperación, entra a la casa de su vecina y pues resulta que la vecina está muerta. Y entonces todas estas situaciones que se van presentando en un momento tan difícil de la vida del personaje principal, pues la hace tomar decisiones que probablemente, si los analizamos desde lo moral, desde lo ético, desde lo religioso, no son lo que se tendría que hacer, pero la desesperación y este instinto de supervivencia la hacen tomar decisiones sumamente drásticas. Entonces, esa vecina que encuentra muerta, pues siempre se le llamó la hija de la española, que ella llegó con esta señora, con su madre, llega la madre y la hija de la española ahí sí habla como de los años 50, años 40, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues ella hace su vida en Venezuela cuando todavía era posible, o en Caracas en este caso, hacer vida, ¿no? Pues obviamente la mamá muere, la hija ahí queda, y bueno, dentro de esas decisiones pues está sobrevivir, salir, y bueno, no les cuento más porque si no les estaría spoileando el final, pero sí me gustó mucho la manera en la que escribe esta Karina. La verdad yo no la conocía, no conocía su obra, me apareció por casualidades del destino en internet, y dije, bueno, vamos a ver de qué trata, incluso sin saber que había ya película. Este libro creo que es como del 2019, no es tampoco nuevo, pero tampoco es tan viejito, y entonces me gustó la manera en cómo te va describiendo cada escena. La verdad es un libro de esos que lo sientes, o sea, sientes la angustia de los personajes, ese terror, ese miedo, que no es un libro de terror como tal, sino por la vivencia de las guerrillas, del hambre, de la desesperación que todos los habitantes de esa región pues vivieron, o quizás viven. Viven. Sí. Que llegue un helicóptero, se robe a tu presidente y nadie haga nada, significa que están paralizados por el terror. Un terror ancestral. Ajá, entonces digo, hay episodios, por ejemplo, donde según esto el gobierno da comida, pero los mismos pues que están trabajando para esos gobiernos, o las guerrillas que se fueron organizando en estos territorios, pues se robaban todo, y pues te lo vendo. O sea, los medicamentos se tenían que comprar en el mercado negro. Por eso es una de las cuestiones que este personaje se queda sin madre, porque pues no había medicamentos en los hospitales, y en el mercado negro pues te decían que te vendían la quimioterapia, pero no sabías si era agua al final de cuentas. Entonces, la verdad está muy interesante, se los recomiendo a pesar del estrés que viví. Después leí otras cosas más estresantes que no pude platicarles esta semana porque no encontramos el libro todavía disponible, pero yo creo que próximamente también voy a platicar de otra novela que, bueno, fueron unas vacaciones muy intensas las mías en cuanto a lectura. Muy bien. Pero aquí está, La hija de la española, de Karina Sáenz Borgo. Muy bien, qué bonito. Bueno, qué bonita recomendación. Qué fea historia la que pasan los venezolanos. Sí. Estaba leyendo, terminé de leer una novela de una persona que tiene que huir, justamente dejar a su hija y tiene que huir a donde pueda. Y al cruzar la frontera con Brasil hay un campamento ahí, y entonces llega al campamento a descansar. Los brasileños incendian el campamento porque dicen que les vienen a quitar el trabajo y la comida, pero del otro lado, si bien sale para Colombia, ahí hay una selva impenetrable, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y no es que los brasileños estén mejor o peor, es que todos estamos así más o menos.
y en México también. Qué mala onda que no haya quimios en Caracas, ni en la clínica del magisterio. Por de aquí de Por Saltillo. ejemplo. Entonces, bueno, no hay que decir pobrecitos aquellos. Ay, sí, estamos, sí. Y fíjense, casualmente sin ponernos de acuerdo terminamos hablando de países de tragedias que son realidad. Sí. Exactamente. Pues yo no. Ah, qué bueno, eso es bueno. Yo voy a hablar de una cosa maravillosa, realmente maravillosa. El libro se llama La Eva Africana, no es una novela. Es el primer volumen de una enciclopedia que se llama Evolución Humana y es justamente, son 57 volúmenes en los que se va explicando la maravilla de la vida humana. El primer tomo se llama La Eva Africana, lo escribió Celia Alba de la Torre, es una periodista de ciencia, comunicadora de ciencia, doctorada en paleoantropología, y Celia Alba de la Torre, española, lo que hace es explicarnos que toda la humanidad provenimos de una mujer, de una sola mujer. Se le ha llamado, aquí en el libro se le llama Eva, y se le llama Eva justamente por el mito de Adán y Eva, y que todos provenimos en el ámbito de la religión cristiana, todos provenimos de una Eva. En el ámbito de la religión egipcia es lo mismo, Isis y Osiris, y lo mismo con los náhuatl, no provenimos de Quetzalcóatl, el gran dios, y Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Bueno, quizá todo esto sean unas formas metafóricas e intuitivas de referirnos a que provenimos de una sola mujer. ¿Cómo sabemos eso? Ya en términos científicos. Lo sabemos, y aquí lo explica ahora sí que con manzanitas, y por eso es un libro, es una colección que yo recomiendo mucho porque está explicado con manzanitas. Yo no soy antropólogo, menos paleoantropólogo, me gusta y me atrae la ciencia, etcétera, pero no lo soy y perfectamente lo puedo entender. Se ve como a partir si nosotros hacemos un seguimiento en sentido inverso, biológicamente en mí hay rastros de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, de mi lo que sea, pero no hay rastros de mi papá sí, y de mi abuelo y de mi bisabuelo, pero llega un momento en el que el rastro de los varones, en los varones se pierde. El rastro de los varones en la descendencia se pierde, pero no el rastro de la mujer. ¿Por qué? Porque a la hora de que se hace la concepción, justamente en el momento de que se hace la concepción, es una de las explicaciones, entra el espermatozoide al óvulo y al momento de entrar suelta la cola y en la cola está la información mitocondrial, es decir, parte de la información. Entonces, entra la mitad del paquete y la mitad del paquete que entra es la información de la mujer. Si se hace un estudio en sentido inverso, me refiero, insisto, entonces llegaremos a una región en África y específicamente a un tipo de cultura. Entra aquí la estadística, cómo es posible de que tal mujer, siendo 10 mujeres, cada una de ellas procrea, en una segunda generación unas no procrean, en una siguiente generación unas se mueren, otras no alcanzan a la descendencia a seguir, los niños se mueren, etcétera, etcétera. Es un tema estadístico que a mí me parece complejo, pero explicado con manzanitas uno ve eso. Luego, ¿cómo es posible que nosotros nos hayamos erguido en dos patas, en nuestros dos pies, siendo simios? Y es bien importante recalcar, somos simios nosotros y nos comportamos como simios. Los invito a que veamos si tenemos a la mano, por ejemplo, un hermano, familia, vecino, amigo, alguien que tenga un bebecito de días de nacido, cómo se comporta exactamente igual que un gorila con días de nacido o con un chimpancé. Tiene los mismos movimientos, hace las mismas guturaciones, tiene
el mismo comportamiento le llama la atención lo mismo, la luz, el sonido, el movimiento, etcétera, etcétera. Pero no, como en algún momento nosotros decidimos por la sobrevivencia erguirnos, y qué consecuencias trae esto. Es una consecuencia en la columna vertebral, el desarrollo del cerebro, la necesidad de acortar el intestino, la necesidad de que las mujeres tengan sus partos antes. Una mujer tendría un bebé a los 15 meses de gestación. Al momento de erguirse, el peso de la criatura empuja todo el sistema, y entonces sale a los 9 meses, cuando ya hay un momento de premaduración, otro momento de premaduración es a los 7 meses, etcétera, etcétera. No, bueno, no llegamos a los 15 y somos absolutamente dependientes, lo sabemos, ¿no? Nosotros nacemos, y dice que la naturaleza lo único que nos ha dado como herramienta para ser protegidos, para llamar a la protección, es la belleza. Un niño hace cualquier cantidad de gestos y cualquier cantidad de movimientos y de sonidos para ser atractivos y decir, qué criatura tan hermosa, es todo lo que tiene. Porque lo otro que tiene es el llanto, es un llanto agudo que es horrible. El llanto es específicamente diseñado por la naturaleza, agudo, que va como las alarmas, que va entrando al tímpano. Uy, uno dice, ya cállate, ¿qué necesitas? Pues comer. Bueno, ahí estuvo, ¿no? Pues que cambiarte el pañal. Bueno, órale, estuvo. O sea, somos nosotros una perfecta maravilla como organismo. Somos un organismo que a partir del momento en el que nacemos, todo un sistema adentro de nosotros empieza a funcionar con una perfección absoluta. Pulmones, riñones, páncreas, circulación, todo. Y como nuestro cerebro está demandando una enorme cantidad de glucosa, y como el páncreas se organizó para enviar la glucosa al cerebro y no a los músculos. De tal manera que nosotros, gracias a nuestra evolución, pensamos, pero no podemos correr ni como las panteras, ni podemos trepar como los simios, como los gorilas, porque esta enorme cantidad de energía se va al cerebro. Gracias a esto, nosotros somos capaces de la abstracción que no hace ningún otro animal. Es decir, en ningún momento podemos ver a un león diciendo, ay, gracias mamá porque me diste la vida. Nada de eso. Ni creamos dioses. Ok. Esto es lo que vamos a encontrar en la Eva africana. Gracias a nuestro compañero Alberto Valdés, a Maribel, a Horacio, que son unos gambusinos impresionantes, lícitos, gambusinos lícitos, hay que decirlo. Se encontró este libro en internet y entonces lo vamos a colgar de la página. Si a uno no le interesa ni la antropología ni la paleoantropología, y la evolución humana le viene importando un rábano, los invito a leerla porque lo cuenta como un chisme. Es verdaderamente como un chisme. Incluso empieza el libro diciendo, imaginemos un rebaño de simios al lado de un lago en el cual hay un par de cuevas alrededor. En ese momento empieza a llover. Eva ve el cielo y decide meterse porque tiene una criatura que está cuidando. Entonces uno dice, ¿y luego? Y lo va contando como un chisme. Es una historia bueno, esa es la gracia de los periodistas de ciencia, justamente meterte a un tema árido, como es la ciencia, mediante un caminito muy amable, muy amigable, con palabras que todo mundo puede entender. Y si no fuese el caso, al final incluye un glosario en el que aparecen en los glosarios. Ahí está, ¿no? Está con dibujitos. A lo largo de todo el libro hay dibujitos, y entonces uno se la pasa subrayando, como es mi caso, como las dos primeras representaciones que se han encontrado, la Venus de Tam Tam y la Venus de Woolford, tienen
resaltado, son las piedritas que tienen resaltado lo que es importante para la humanidad, los senos y los glúteos, que es justamente una mujer de caderas amplias puede parir con menos dificultad que una mujer de caderas estrechas, de la pelvis estrecha, y además una vez que pare, pues tiene que amamantar. Entonces lo básico es las mamas y las caderas. Desde un principio nosotros damos muestra de nuestra capacidad de abstracción con torpeza, pero ahí está. Y además como vamos modificando la naturaleza con la construcción de flechas, de puntas de pedernales para destazar, etcétera, etcétera. Es un libro apasionante, uno lo lee como novela y lo mejor es que está a la disposición de los amigos que nos están viendo ahí en la plataforma. Tan, tan. Pues muchísimas gracias por su amable atención. Tenemos 3 propuestas, creo que ninguna superior a otras, más bien complementarias, porque me llama mucho la atención cómo llegamos de la Eva africana a extinguir o intentar extinguirnos mutuamente. Y a la sobrevivencia. Sí, y tratar de sobrevivir es una aventura curiosa, por llamarle lo menos. Y la verdad, no fue planeado. O sea, si alguien pensaba que los pusimos de acuerdo, ni hablar. Todavía antenoche estábamos como que, ¿de qué voy a hablar este miércoles? Y me dije, ya salió. Pues muchísimas gracias por su compañía, por seguirnos, y nos vemos en una próxima emisión de Pasión Lectora. Gracias.